Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 9 en adelante, dice así: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El mensaje de esta preciosa mañana es: ¿eres llamado por el Señor Jesucristo? De acuerdo a lo que vemos aquí en este precioso pasaje, podemos entender, por lo que ministra el precioso Espíritu Santo a nuestras vidas, que la tensa atmósfera que se está formando alrededor del Salvador, de nuestro Señor Jesús, queda temporalmente aliviada por el sencillo y humilde relato de su propio llamamiento. Recaudador de impuestos u oficial de aduanas, él, Mateo, y sus colegas eran aborrecidos moralmente por los judíos, porque eran malignos por los opresivos tributos que imponían, y principalmente porque servían a los intereses del Imperio Romano, quien dominaba sobre Israel. Al pasar Jesús junto a la oficina de los tributos públicos, llamó a Mateo diciéndole: sígueme. Su respuesta fue inmediata. Dice la Biblia que se levantó y le siguió. Aquí observamos cómo este hombre publicano, recaudador de impuestos, extorsionador del pueblo de Israel, se levanta y lo sigue al Señor. Esta respuesta inmediata de seguirlo es el contundente e indudable respaldo a la palabra de nuestro Dios, que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Aquí vemos cómo este hombre deja un trabajo tradicionalmente falto de honradez para convertirse en el acto en discípulo de Jesús. Como alguien ha dicho, abandonó un trabajo cómodo, pero encontró un destino. Perdió unos buenos ingresos, pero encontró honra. Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura como nunca había ni soñado. Y no fue la menor de sus recompensas que vino a ser uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, sino que tuvo el honor de escribir el Evangelio
que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo. La comida aquí descrita fue dispuesta por Mateo en honor a Jesús, porque dice que se sentaron a la mesa en la casa y muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Necesariamente los invitados a esa mesa eran publicanos, es decir, recaudadores de impuestos, y otros generalmente conocidos como pecadores. En aquellos tiempos era costumbre comer reclinados en divanes y de cara a la mesa. Pero aquí está el detalle. Cuando vieron los fariseos a Jesús asociándose de aquella manera con los proscritos sociales, se dirigieron a los discípulos y lo acusaron de culpabilidad por asociación. Es como si en este tiempo a nosotros nos viesen junto a los más recalcitrantes políticos cuestionados en estos últimos tiempos, y enseguida nos toman una foto y la elevan al Facebook y dicen: míralo, anda con los que robaron el dinero al pueblo ecuatoriano. Pero quiero recordarte algo, querido amigo y amado hermano. El Señor nos mandó a evangelizar la política, no a politizar su santo evangelio. Aquí en este pasaje vemos este introito acerca de cómo los discípulos y el Señor Jesús estaban con esta gente a quienes ellos descalificaban. Los fariseos lo descalificaban. Según los fariseos, ningún verdadero profeta iba a comer con pecadores. Jesús los oyó cuando ellos hablaron y dijeron: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y el Señor Jesucristo le responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Bueno, los fariseos se consideraban sanos, pero estaban mal dispuestos a confesar que necesitaban a Jesús. Así hay mucha gente que por fuera prístino, elegante, perfumado, bien planchado, pero por dentro están completa y totalmente podridos espiritualmente. Tienen un corazón perverso, más perverso de lo que dice la Biblia. Están en el cálculo para ver qué es lo que deben hacer más adelante, en lugar de pensar en el servicio a la comunidad. El emblema del político es, y de todo servidor público, servir a la colectividad. Por eso se llaman servidores públicos, porque tienen que servir. Para eso les paga el Estado, los gobiernos seccionales, para que trabajen y sirvan, no para que extorsionen a las personas. En realidad, los fariseos estaban extremadamente enfermos en lo espiritual. Necesitaban entrar al quirófano de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y en esa desesperada necesidad de curación, tenían que anhelar una liberación completa y total. En contraste, los recaudadores de impuestos y los pecadores estaban más dispuestos a reconocer su verdadera condición y a buscar la gracia salvadora de Cristo. Pero la acusación era cierta. Jesús sí que comía con pecadores. Pero si hubiese comido con los fariseos, la acusación hubiese seguido siendo verdadera
y quizás aún más. Si Jesús no hubiese comido con pecadores, en un mundo como el nuestro, habría comido siempre a solas. Muchas veces tenemos que compartir el alimento con personas que están a nuestro alrededor, que nosotros no sabemos si a lo mejor son ángeles que el Señor envía para probar nuestro corazón. Y nosotros le mezquinamos, nosotros no le damos oído. Hay personas que han estado en un gran tiempo, en su tiempo, con riquezas, con bienes, pero de pronto vino la mano del Señor por repudiar su gracia, por rechazar su palabra, y comenzaron a estar en una situación dura y apremiante. Entonces es importante recordar que cuando comía el Señor con pecadores, nunca cedía a sus malos caminos, contemporizaba su testimonio, empleaba la ocasión para llamar a la verdad y a la santidad. Es lo que nosotros debemos y tenemos que hacer. Cuando alguien necesita algo material, no solamente entregar lo material, sino la riqueza espiritual que nos entrega la preciosa palabra de nuestro Dios. Las riquezas en este mundo no valen nada. Las riquezas en este mundo son pasajeras. Acumular tanto dinero en los bancos, acumular tanto dinero en los paraísos fiscales, que ese dinero lo va a manejar el anticristo. Pero dice el Señor que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Por eso debemos sembrar en el ministerio del Señor, en la iglesia del Señor. Pero hacemos todo lo contrario. Nos ponemos a criticar, a murmurar, a achacar por el diezmo, por la ofrenda. Y gloria a Dios, porque Él nos abre puertas en profesiones, en empleos, en oficios, en artesanías, y nosotros no nos morimos de hambre por su gracia y su misericordia. El problema de los fariseos era que, aunque seguían los rituales del judaísmo con gran precisión, sus corazones eran duros, fríos e implacables. De modo que Jesús los despidió con un desafío a que aprendiesen las palabras de Jehová, nuestro Padre Celestial, que dijo en Oseas capítulo 6, verso 6, misericordia quiero y no sacrificio. Aunque Dios había instituido el sistema sacrificial, no quería que aquellos rituales viniesen a tomar el lugar de la justicia interior, la justicia que viene del corazón, del alma. Dios no es un ritualista y no se complace con los rituales divorciados de la piedad personal. Y era precisamente en esto en lo que habían caído los fariseos. Observaban la letra de la ley, pero no sentían compasión por los que necesitaban ayuda espiritual. Se asociaban con personas externamente justas como ellos, a la manera de practicar ellos la justicia, pero no la de Dios. En contraste, el Señor Jesucristo les dijo con toda la intención: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor, nuestro arrepentimiento. Es decir, toda pena, toda culpa, todo peso debe salir a través de la confesión que hagamos ante nuestro Padre Celestial. Él cumplió de una manera perfecta el deseo de Dios de misericordia, además del sacrificio. En un sentido, no hay justos en el mundo, de modo que vino a llamar a todos los hombres al arrepentimiento.
Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto todos estos tiempos de ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí el pensamiento es que su llamamiento es solo eficaz para aquellos que se reconocen pecadores. Él no puede dispensar sanidad espiritual, liberación alguna a los soberbios, a los que mantienen su pretensión de su justicia propia, ni a los arrepentidos como los fariseos. No se querían arrepentir. El arrepentimiento era superficial, por eso el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Esa es una de las grandes razones, como el Señor aquí lo vemos, que al hacer el llamamiento a Leví, le costó un alto precio, el precio de la murmuración y de la crítica. Amigo, si tú tienes ese llamado, no lo dejes pasar. Busca al Señor, que Él selle el llamado en tu vida para que estés presto para el día del arrebatamiento.